desierto, las calles solas están, los trabajos están quietos, no hay tiempo de cosechar, terminó de hacer y los Andrea Adornos, Dios te bendiga, bendecida noche. todo queda suspendido al entrar adelante. Oh, el José Antonio Calo, Dios te bendiga, siervo. Bendecida noche para ti. Se escuchan las trompetas, Cristo pronto ha de venir. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, Ya viene. Me alegra mucho, varón. Santo sea el Señor. Bendecido sea su nombre. Me alegra que esté mejorando poco a poco. Seguimos orando por usted, siervo. Alice Pagán, Dios te bendiga. Bendecida noche para ti. Bendiciones. Dios te la dé. Mucha nieve para acá, demasiado. Hacían 5 años que yo vivo aquí, cayeron un par, pero no tanto así, pero lleva 2 días nevando y no ha detenido todavía. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Ya viene, ya se escuchan las trompetas. Santo y poderoso sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bendecida noche a cada uno de los que se vayan a conectar, los que ya están por ahí conectados, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio de Facebook y aquellos que lo puedan ver bajo el canal de Tiempo de Adoración Ángel Machicote, pues también lo pueden ver estos programas y todas las mensajes que se han llevado durante el año pasado y ahora se van a acumular los de este año. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer grato para mí traerles otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le ha placido el día para cada uno de nosotros. En este día, pues como había mencionado anteriormente, mucha nieve, no vamos a poder salir por 4 días porque aquí no se limpia las carreteras, no hay ese equipo que tiene Estados Unidos y otros estados. Pero nada, seguiremos llevando mensajes del Señor y hasta que el Señor nos dé un buen sol y se vaya derritiendo esa nieve. Así que en esta noche el tema que les traigo es el temor de la soberbia. Yo no quisiera ni estar en las manos de un Dios de soberbia. Hay que hacer las cosas bien para adelante con nuestro Señor Jesucristo. Porque la soberbia de Dios es el miedo o un sentido específico de respeto. Y hay muchos hoy en día que no están respetando a nuestro Dios.
no respetan ni al Señor Jesucristo. Pero es un asombro y es sumisión a una decidida deidad. Jesús es poderoso, Él es grande en misericordia, pero tardo para la ira. Ahora, su misericordia es grande por los siglos de los siglos. Y el tema que les traigo es temor a la soberbia de Dios. Y la cita bíblica se encuentra en Juan, capítulo 1, versículo 18. Dios le bendiga a Nelly Sánchez, a Nestalí y todos los que se estén conectando. En Juan, capítulo 1, versículo 18, y lee de esta forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, añada bendición a esta su santa y bendita palabra. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, dándote gracias, Padre Santo, en esta preciosa noche, Padre, para traer otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, como siempre digo, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí, pon palabras tú en mi boca. Pon carbón encendido en tus labios y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que vayan a conectarse, a los que se vayan a conectar luego. Y todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Fernelis Urina Altaona, Dios te bendiga, Dios te guarde. Pues nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que cuida y vela por nosotros. Pero hay muchas personas hoy en día que no le tienen ni temor ni miedo a Dios. No le tienen miedo a su ira. No le tienen miedo a las consecuencias que cada uno de nosotros tendremos que pagar por causa del pecado. Pero un pecado que en muchas ocasiones nosotros lo provocamos nosotros mismos, a conciencia, sabiendo y conociendo lo que es la palabra del Señor. A veces pecamos, pero no en pecaditos pequeños, aunque pecado pequeño o grande sigue siendo un pecado. Pero sí en aquellos pecados que nosotros sabemos que la ira de Dios puede caer y su mano en cada uno de nosotros. Hay un sinnúmero de situaciones por la cual nosotros podemos caer bajo la soberbia de nuestro Dios Padre Celestial. Pero en la Biblia nos exhorta reiteradamente, y eso es en casi toda la Biblia, que debemos temer a Dios. Tenemos que tenerle temor. ¿El por qué? Porque a veces muchas personas se piensan que Dios no ve lo que nosotros hacemos. Y no les importa si hacemos las cosas y si Dios nos ve o si Él no nos ve. Pero el problema no es que nos vea, el problema es el castigo que vendrá detrás de porque son las consecuencias que vienen detrás de los actos que nosotros hacemos hoy en día por la parte de lo que es el Evangelio en Cristo Jesús. Hay muchas veces que nosotros somos desobedientes. Dios nos envía a que tengamos una disciplina. Dios nos envía a que hagamos alguna cosa que es para el bien de nosotros. Y nosotros nos vamos por encima de lo que Dios nos dice a nosotros. Eso es peligroso. Eso es un peligro. Porque el día de juicio va a llegar. Y ese día pues tenemos que enfrentar todas estas cosas que nosotros hayamos hecho en contra de lo que es el mandato y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchas cosas que si nosotros le pedimos perdón al Señor, Él no las perdona.
porque esa es la misericordia grande que tiene nuestro Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que temerle a Dios, que tengamos temor de Él y así vivir en un temor santo. No es que le tengamos miedo a Dios, es que le tengamos miedo a las consecuencias de los actos y las acciones que cada uno de nosotros cometemos en este mundo. Pero si nosotros hacemos las voluntades de nuestro Dios, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué asustarnos, porque el temor de Dios viene para aquellas personas que aún no le tienen miedo y piensan que Dios no los está mirando. Pero ¿cómo podemos creer que Dios nos ama? Porque todo esto viene por medio de que Dios, por su bendito amor, por más que nosotros hagamos cosas que no son agradables para Él, si le pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Esa es parte del amor que nos tiene nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo debemos temerle, no con un temor de miedo, pero sí un temor a las cosas que nos pueden venir a nosotros por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Muchas personas hoy en día no están hablando unos temas básicamente de esta forma porque tienen luego temor a que la gente diga, pero que y peguen a tirarle a la persona. Pero si Dios nos mandó a predicar, es un Dios de amor, Dios es un Dios de verdad, pues tenemos que temerle a Él. No con miedo, vuelvo y repito. Miren cómo nos dice en Romanos, capítulo 2, versículo del 5 al 9. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Porque ese es el Dios que nosotros tenemos hoy en día. Que si nosotros cometemos un error, cometemos algún pecado, venimos a Él y Él con su benignidad, Él nos perdonará. Él aceptará el arrepentimiento, pero si lo hacemos realmente de corazón, porque Él nos está mirando. Él no está mirándonos por fuera, también es lo que mira es las cosas por dentro de cada uno de nosotros y sobre todo nuestros pensamientos. Y en el versículo 5 dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesorarás para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él no se va a manifestar en el momento que nosotros pequemos. Para eso hay un libro que se está apuntando todas las buenas y malas obras que nosotros hacemos aquí en la tierra. Y cuando llegue ese juicio, el juicio de Dios, el juicio de las naciones, esos libros se abrirán. Eso es lo que nos dice en el libro de Apocalipsis. Ahí es que el Señor nos va a confrontar con nuestros problemas y nuestros pecados. Hay obras buenas y hay obras malas. Pero hay unas que pueden guiar a una buena obra que Dios lo puede gratificar. Pero esa es decisión de nuestro Dios. Pero cada uno de nosotros, nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados,
el Señor los conoce cada uno de ellos. Y que el día del juicio, cuando llegue el juicio final, vamos a estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos leerán cada una de las faltas que hemos tenido cada uno de nosotros. Por eso muchas personas pecan a conciencia, creyendo que Dios, por decirle, perdóname Señor, ya Dios los perdonó, no tienen que ir para una obediencia, no tienen que ir a una disciplina, no se quieren disciplinar por temor o quizás por el bochorno, porque hay hoy en día muchas personas de la grande jerarquía de lo que es las iglesias, como predicadores, etcétera, etcétera, y se abochornan al tener una disciplina. Pero si una disciplina es simplemente sentarse y escuchar nuevamente para que repase todas aquellas cosas y recuerde en qué ha fallado. Porque yo pensaría que es que la persona tiene amnesia, ha perdido su mente, porque cada uno de nosotros sabemos qué pecado cometemos cuando hemos conocido lo que es la palabra de Dios y entramos en unos pecados que sabemos que son abominables para Dios. Pero muchas personas como que se olvidan que Dios nos está mirando y que pronto vamos a ir cara a cara delante de Él. Versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos entendiendo, porque voy a ir desglosando poco a poco para que entendamos este mensaje. Este es un mensaje para aquellas personas que se creen que se pueden esconder delante del velo de Dios, pero nadie se puede esconder delante del Señor. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Porque Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él tumbó el velo completamente. Ya no estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia divina de Dios. Y vuelvo y repito este versículo 6 para que entiendan. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Hay obras buenas como hay obras malas. Pero quien decide todo esto es nuestro Dios. Abogado y juez tenemos delante de Dios, delante del Padre. Pero no dejemos caer a nuestro Dios en su ira. No dejemos que nuestro Dios aire con nosotros. Porque puede ser que no haya un perdón cuando estemos allá arriba en el cielo. Por no haberse sometido a una disciplina o haberse sometido a volver a escuchar palabra de Dios. Porque aquella persona que comete pecado, sabiendo las consecuencias que puede provocar ese pecado, siguen pecando. Entonces luego no se quieren someter a lo que es el mandato que nos da nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honor e inmortalidad. ¿Qué buscamos cada uno de nosotros? Buscamos una vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Pero luego que ya estamos casi al final, ya estos tiempos se están acabando. Si usted piensa y si usted está segura que ya está apuntado en el libro de la vida, tengan cuidado de no desaparecer su nombre en el libro de la vida. Porque triste es estar 20, 30 años en el evangelio y que por un pecado oculto, porque eso es lo que sucede,
El ser humano es muy orgulloso. No quiere que la gente sepa sus cosas, pero si Dios es el único que las sabe. No le cuentan a su pastor los pecados que cometen. Y luego todo saldrá a la luz. Porque siempre Dios tiene a alguien con un don de discernimiento en la iglesia, para poder discernir entre las cosas bien y las cosas malas que suceden dentro de las iglesias. Este mensaje no es para tirarle ni a las iglesias ni a nadie. Este mensaje es para aquellas personas que se piensan que pueden burlarse de Dios. Para aquellas personas que pueden pecar y esconderse. Usted no puede tapar el sol con un dedo, y mucho menos con una mano, aunque la tenga cerrada. Por aquí, la luz va a alcanzarlo. Pero que el problema es que cometemos las faltas y no queremos después disciplinarnos. Y ese es el problema de muchas personas hoy en día, militantes en las iglesias, personas que predican y etcétera, etcétera. Todos somos pecadores, pero hay pecados que son abominables para nuestro Señor Padre. Versículo 8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Fíjense, sino que obedecen a la injusticia. Muchas veces nosotros no queremos confrontarnos con las realidades. Y de ahí es que viene el ocultar un pecado en nosotros. Dios no nos dio un don de cobardía. Dios no nos hizo cobarde a nosotros. Cuando nosotros vinimos a Dios, Él nos dio un don de valentía. Valentía para enfrentarnos al pecado. Para enfrentarnos a aquellas personas, para exhortarle que el pecado, la causa del pecado es la muerte. Y son cosas que nuestro Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero vuelvo y repito, ese versículo es el más que me impactó a mí. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, aquellos que constantemente cometen pecado, le piden perdón a Dios y vuelven con el mismo pecado, y vuelven con el mismo error, y vuelven y Dios le perdona, pero llega el momento que nuestro Dios cae en ira, se aira, y entonces tiene que tomar acción con nosotros. Y digo nosotros porque yo no soy perfecto, ni lo he sido todavía. Porque la perfección se va a saber cuando lleguemos, si estamos vivos, subamos hacia las nubes. Y si hemos escuchado las trompetas, porque nosotros los creyentes y los que vamos a ser salvados, vamos a ser las personas que vamos a escuchar esas trompetas, para que estemos preparados para cuando el novio venga por cada uno de nosotros. Pero hay personas que cometen pecado y le piden perdón a Dios y insisten en el mismo pecado. Dios no es un Dios que se pueda ser burlado. A Dios no se le puede burlar. Dios es un Dios que sabe y ve todas las cosas que nosotros hacemos en esta vida de hoy. Y el último versículo, en Romanos capítulo 2, versículo 9 dice: tribulación y angustia
sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Al decirnos la palabra, el judío y también el griego, él nos está diciendo que tanto gentiles, militantes, evangelistas, pastores y todos y cada uno de nosotros vamos a pasar por atribulaciones, pero es si no hacemos las cosas bien delante del Señor. Nos podemos quedar para ver esa gran tribulación que se aproxima para la humanidad. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos que estemos en el libro de la vida. Y si estamos asegurados y sabemos que estamos haciendo las cosas bien para delante de Dios, tenemos que permanecer haciendo las cosas bien para que Dios no nos borre de ese libro de la vida. Porque es triste, vuelvo y repito, después de un tiempo militando en el evangelio, por un pecado no confesado, vayamos a descalificarnos y borrados del libro de la vida. Pero esa tribulación y esa angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, bien claro nos lo dice la palabra. Para todo aquel que hace las cosas malas delante de Dios. Eso es lo que viene, tribulación y angustia. Porque lo que viene antes de la venida de Cristo Jesús va a ser en gloria. Jesús nos va a esperar en las nubes. Los muertos primero serán resucitados o levantados con unas nuevas vestiduras. Y nosotros los que nos quedemos seremos arrebatados hacia las nubes. Pero aquel que no sea arrebatado y no haya fallecido antes y esté descansando, ese será el que va a ver la gran tribulación que viene para esta vida en este mundo, de aquel que haga lo malo delante del Señor. Aquel que pensando que las cosas las está haciendo bien, pero no las está haciendo bien nada. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Dios es un Dios que Él ya sabe 3 días antes de un pensamiento que tengamos nosotros. Y ese es el Dios de promesa y de amor que tenemos cada uno de nosotros. Porque reverencia y temor a Dios es lo que tenemos que tener cada uno de nosotros. El temor a Dios no es lo mismo que el miedo a un tirano o a un dictador. Un tirano es una persona implacable y un dictador mucho peor. Es una persona que puede triturar con la mente y jugar con la mente de una persona hasta que la persona se salga todo del contexto y de su control. Pero el temor de Dios no es lo mismo que el miedo y el tirano. ¿Por qué no es lo mismo? Porque Dios tiene misericordia para cada uno de nosotros. Si usted hace algo mediante la dictadura de un gobierno, no lo van a perdonar. O va preso, o va castigado, o va azotado, como hicieron como nuestro Señor Jesucristo. Mas sin embargo, si nosotros cometemos un error, un pecado, Dios no lo perdona. Pero yo me dejo llevar por el versículo 9
del libro de Romanos cuando dice tribulación y angustia sobre el juicio, primeramente y también al griego, para todo aquel que hace lo malo. Pero lo más triste, mis hermanos, es una persona que predique la palabra y haga sus cosas que no deben de hacer. Me da tristeza, porque hay veces que nosotros mismos caemos de la gracia delante de Dios. Nosotros caemos de la gracia de Dios. Con estas acciones Dios nos está viendo. Dios todo lo sabe y Él todo lo ve. Él nos da las oportunidades a que nosotros cambiemos, a que nosotros sigamos hacia adelante. Pero no debemos temerle a su ira. Su ira es una disciplina. Ahora, a menos que temamos al castigo debido a una mala conciencia y un corazón duro. ¡Ay, santo! A causa del pecado. Yo me adelanté, pero por aquí es que viene este mensaje. Es que cuando nosotros pecamos, el Señor se molesta. Porque el Señor dirá, pensando yo no puedo pensar por Él, pero pensando yo en mi propio pensamiento, quizá el Señor dice, conociendo la verdad, que la verdad los hará libres y todavía pecan. Pero eso es una realidad. Teniendo la conciencia, teniendo el conocimiento, y con todo y con eso cometen los errores. Pero Dios es un Dios de bondad, un Dios de misericordia. Dice la palabra, si 7 veces caemos, no pecado, caemos. Caemos significa que antes tomábamos y volvemos y bebemos. Caemos es que ya no dejamos de orar. Caemos es que ya dejamos de leer la palabra. Caemos es dejar de asistir a la iglesia. Las caídas son provocadas por causa del enemigo. Pero el pecado también tiene el enemigo su parte. Pero está en nosotros que pequemos, conociendo la verdad de lo que es un pecado abominable para nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que mirar cada uno de nosotros. Porque Dios nos da las oportunidades. Él nos da esas oportunidades para que nosotros reconozcamos quiénes somos cada uno de nosotros. Y Él nos perdona. Pero el error es volver a hacer el mismo pecado. Porque Dios nos da las oportunidades, pero nosotros no las aprovechamos. Y seguimos pecando. Muchos dicen, hace años Cristo viene y no ha venido. Pues como no ha venido, yo voy a aprovechar y me voy a beber todo el liquor store, me voy a beber para barras, me voy a fiestar, voy a estar en adulterio, voy a estar en todo, para disfrutar antes de que me vaya. Está bien equivocado. Una persona que salga borracha de una iglesia, de un establecimiento de bebida, como en una barra, y va cruzando la calle borracho y lo atropella un carro, ese no se va con Dios. Hay muchas personas que se mueren personas a causa de maldad, asesinatos y todas esas cosas, y ya lo quieren mandar para el cielo, perdonando. Y no se ofenda a nadie. Si usted no se arrepintió,
antes de morir, usted no va a tener cabida para llegar a la gloria de Dios. Eso lo dice la Biblia. Eso no lo digo yo. Yo repito lo que me dice a mí la palabra de Dios. Que todo el que comete pecado tendrá que verse cara a cara con el Señor. Y Dios es un Dios de amor. Y es un Dios de bondad. Pero es un Dios. Santo sea su nombre. Él es un Dios. Dios le bendiga, varón. Después nos ponemos de acuerdo para aquello. Pero Él es un Dios a quien tenemos que temer. Porque hay muchos que se piensan y dicen, yo no le tengo miedo a Dios porque Dios está conmigo. Dios estaba con usted en una barra. Dios estaba con usted en un asesinato. Dios estaba con usted en un robo. Dios estaba con usted cuando abusó de una viejita, de un viejito. Dios no estaba con usted. Hay que tener cuidado. Conociendo la verdad y seguimos en pecado. Y así mismo es, sierva. Dios es fuego consumidor. Pero para el que hace y comete pecado. Pero la buena noticia, si alguno está en pecado ahora mismo en esta noche, arrepiéntase con el Señor. Diga y levante su mano, Señor, no quiero más pecar, porque en gloria yo quiero ver y llegar a ver tu rostro. Estés conmigo, ayúdame, Señor. Dame fuerza, dame fortaleza. Yo fui usada por el enemigo, pero ahora soy usada por ti, mi Dios. Saca todo lo que haya en el ambiente, en mi hogar, en el aire, donde yo respiro, que respire aire puro tuyo, mi Dios. Y si nosotros clamamos al Señor, Él nos oirá, porque Él es un Dios de amor y es un Dios de bondad. Pero tener temor a Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso, que es el creador de todas las cosas. Pero a través de toda la Biblia recibimos algunas versiones del cielo. Porque la Biblia es la que nos habla a nosotros. Yo respeto todas las disposiciones y lo que Dios estableció como evangelistas, vámonos por parte. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo los respeto a todos ellos. Pero si uno de ellos falla delante de Dios, lamentablemente no va a haber la gloria de Dios. Hoy en día, profetas, esta es la profecía que hay hoy en día. Porque si usted me habla por la palabra y yo entiendo lo que dice la palabra, aquí es que está la profecía en nosotros. Pero no confiar en lo que se llama un profeta hoy en día, que averigua tu vida primero y después se mete a hacer una profecía. Hay que tener cuidado para que no caigamos enredados en las redes del enemigo. El enemigo está usando muchas personas hoy en día. Y al único que tenemos que hacerle reverencia es a nuestro Dios. No digo que no hayan profetas,
Porque de lo más vil y despreciado Dios escogió para avergonzar a los inicuos y a los sabios. Pero hay profetas que no son llamados por Dios, que se autoproclaman profetas y no lo son. Dios salve y guarde a aquellos que son sus verdaderos profetas, como nos hizo Elías. Elías, Dios no le dio permiso para matar a los 400 y a los otros 400, a los 450 y a los otros 40. Dios no le dijo que los matara después del holocausto. Mas sin embargo, Dios tampoco lo castigó. Al contrario, envió a los cuervos a que le llevaran comida y agua y pan. Bebía agua del arroyo. Cuando se secó el arroyo, él lo envió a casa de la viuda. Quien decidió matar a esos profetas fue Elías. No fue que Dios le dijo, ahora mátalos. Pero el Señor no lo castigó a él, porque hizo un acto que el Señor, aunque no lo hubiera enviado, fue agradado por Dios. ¿Y saben por qué? Porque el Señor aborrece la idolatría. Porque el Señor aborrece todo lo que es pecado y todo lo que está en contra de Él. Pero cuando Dios nos da un mandato a nosotros, y nosotros conociendo lo que es la palabra de Dios, y le fallamos, tendremos problemas con Él. Pero esto es a través de la Biblia, recibimos algunas versiones del cielo. Y vemos que las escrituras, cuáles tales lo adoran de su trono continuamente. Ahora, ¿y qué hacen los ángeles en el cielo? Gritando, santo, 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 santo. Y cubriéndose su rostro, porque Dios es santo. Dios es un Dios de poder. Él todo lo sabe y Él todo lo ve. Pero este Dios todopoderoso me ha llamado por mi nombre para servirlo. El llamado de este servidor viene por medio de mi madre, cuando yo me encontraba en el vientre de mi madre. Que en mi casa ella decía que yo estaba muerto, pero quizá era que estaba descansando para cuando llegara ella a la iglesia pegarla a brincarle en el vientre. Dios nos conoce. Dios sabe las cosas que Él hace. Dios no es un Dios desordenado. El Dios que nosotros servimos es un Dios de orden, un Dios de amor, un Dios de sabiduría, un Dios de paz. Pero hay muchos hoy en día que pecan a conciencia, sabiendo que es pecado, porque han conocido lo que es el pecado, y la causa del pecado es la muerte, sabiendo que vamos a enfrentar a un juicio, que ya pronto Jesucristo viene por su iglesia, y fallan con todo y con eso. No les importa pasar por encima de lo que es nuestro Dios. No les importa pecar, sabiendo las consecuencias. Cristo ya pronto viene por su iglesia. Cristo ya pronto viene por su pueblo. Pero este Dios todopoderoso todo lo sabe. Él es tardo para la ira, pero es
rápido para la misericordia. Así que caigamos en la misericordia de Dios y no caigamos bajo su ira por medio de pecados que nosotros mismos los conocemos. Santo sea el Señor. Pues nosotros somos llamados por nuestros nombres para servirle. Y Él está obrando en nosotros para que podamos ser salvos, para que seamos salvados y podamos estar con Él por toda una eternidad. Eso es lo que quiere y está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y para tener esa salvación, solamente la encontramos en Cristo Jesús. Ahora, aquel que ha conocido la verdad y peca a conciencia, eso es uno de los pecados que Dios toma mucho en partes de las obras que nosotros hacemos. Buenas obras, malas obras. Habrán unas malas obras que pueda ser que cubran para una buena obra. Al final, quien nos va a juzgar se llama Cristo Jesús. Porque independientemente quien pase por un problema, por una situación aquí en la tierra, nosotros no somos nadie para juzgarlos. Pero somos sí agentes para llevarle el mensaje y exhortarlo y darle ánimo y levantar a esa persona. Porque cuando una persona cae delante de la gracia de Dios, hay que extenderle la mano como un buen humano, como un buen cristiano, como un buen creyente. Porque si nosotros caemos delante de la gracia de Dios, estamos perdidos. Si no nos arrepentimos del corazón. Porque la cosa no es de labios ni de oído. Dice un corito, amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Así tenemos que nosotros amar al Señor. Y ese mismo corazón es el que el Señor nos lee cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras culpas. Santo sea Señor. Pero para estar en la eternidad con Él, tenemos que hacer sus voluntades. Porque esto debe causar en mí, en ustedes y en toda la humanidad que el amor gratuito y una reverencia inexpresable crezca y aumente en mi corazón y en el corazón de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar vigilantes a las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque esto no nos hace cogerle temor o recantar en Él. Y quiero decir con esto, nosotros no tenemos que tenerle miedo a Dios. Nosotros lo que tenemos es que darle reverencia. Porque la causa del pecado, y cuando Dios se aira, cuando nosotros pecamos, ahí es que viene el crujir de dientes. Porque una vida sin Cristo, lamentablemente, no es buena. Por eso nosotros llevamos estos mensajes. Para que aquella persona, si alguno en sus hogares ahora mismo está viendo este programa o lo va a ver luego, extienda su mano hacia el cielo y dígale: Señor, perdóname, yo sé que te he fallado. Porque estoy todavía en una carne de pecado, pero eso no es una excusa.
Porque si nosotros conocemos la verdad de la palabra, no vengan a acusarnos que estamos en una carne de pecado todavía. Porque ¿cómo vamos a refinarnos si somos pecadores? Tenemos que limpiarnos de los pecados primero, permanecer limpio delante del Señor, aunque esta carne todavía sea una carne de pecado. No cojamos la carne como excusa. Porque para eso tenemos un Espíritu Santo, que es el que nos controla las emociones de cada uno de nosotros que vienen del alma. Cuando el alma se descontrola por causa de la vieja vida que tuvimos, el Espíritu Santo le dice, ey, contrólate. Pone cosas positivas en el alma. Para cuando exprese sean cosas positivas para Dios. Y todo eso lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no queremos nada más en este mundo que agradarle y honrar su nombre. Eso es lo que queremos hacer cada uno y tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero también tenemos causarle tristeza. No tenemos que causarle tristeza. Porque Dios se pone triste cuando nosotros pecamos a conciencia. Porque ha perdido la persona tanto tiempo de su vida creyendo en una verdad y cambia a una que no es la verdad. Y no quiero explicar mucho en esto, pero es una realidad. Pero sí puedo diferenciar entre la senda antigua y la liberalidad. Que ya sabiendo uno haber conocido esa verdad que fue la que nos hizo libres, y virar para atrás para una causa que no es de Dios. Pero no podemos causarle tristeza ni dolor, porque sabemos cuán increíblemente misericordioso es el pecador que es miserable. Pero Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de misericordia. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas del pecado. Porque cuánto lo odia Dios y cuánto le duele cuando pecamos. Dios sufre. Dios padece cada vez que nosotros cometemos un pecado, que hemos sabido la verdad, hemos reconocido qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para cada uno de nosotros, pero continuamos en pecado. Eso le duele a Dios, le duele a la familia, le duele a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y somos una familia en Cristo Jesús. Cada cosa que padezca un hermano, lo padecemos nosotros también. Por el amor que tenemos a cada uno de nosotros mismos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Hay muchas personas que son soberbios y yo les voy a explicar lo que significa soberbia. La soberbia es de Dios. Es su derecho y poder para hacer todo lo que decida hacer. Pero miren cómo nos dice aquí Salomón. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia. ¿Están escuchando? El mal camino y la boca perversa aborrece.
aborrezco. Dice aquí en Salomón. Ahora, tener la debida reverencia y respeto. Porque cuando nosotros le tenemos respeto a Él y hacer todo lo que se requiere de nosotros para servirle, está, y si puede apuntarlo, en el Salmo 89:7 y en Hebreos 12:28 al 9. Pueden buscar esa cita bíblica y léanla. Les va a ser de buen provecho. Salmo 89:7 y en Hebreos 12:28. Porque lo más importante y lo más seguro que podemos estar es frente a su rostro. Frente a donde está nuestro Padre Celestial en todo lo que hacemos para ser agradables a Él, sin dejarnos influenciar por querer recibir una buena opinión de las personas. Nosotros no vinimos para agradar a las personas. Nosotros venimos para agradar a Dios, no para agradar al mundo, no para agradar al hombre. Al único que podemos y tenemos que agradar es a nuestro Dios. Y vamos a ver qué nos dice en Primeras de Pedro, capítulo 1, del 24 al 25. Y dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por eso es que Dios nos ama a nosotros. Pero Dios es un Dios que aborrece al pecado. Pero Él nos sigue amando. Él simplemente lo que quiere es que nosotros seamos obedientes. Porque temer actuar en contra de su voluntad, saber que no debemos a nadie más que a Dios por nuestras acciones. Por cada una de las acciones de cada uno de nosotros hay que dársele cuentas a Dios. No al hombre. Al pastor sí. Cuando es un pastor de Dios, un pastor que usted va donde él: mire, pastor, me sucedió esto y esto. Sí, mi hermano, mire. Y sin temblarle la boca, ni los pies, ni las manos: mire, varón, deme 6 meses en disciplina. Siéntese a escuchar lo que es la palabra de Dios. Oiga nuevamente lo que dice la palabra acerca de su pecado. Y después que me lo repita como 60 veces, entonces usted puede volver a retomar lo que usted tenía. Eso se hace para los evangelistas, eso se hace para los maestros, y eso se hace para todo aquel que es funcional en la iglesia primitiva de Dios hoy en día. Pero tenemos que tener cuidado. No seguir cometiendo los mismos errores del pasado. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Y Él escudriña nuestros corazones. Como en muchas ocasiones nosotros nos escudriñamos a nosotros mismos. Señor, ¿qué yo quiero hacer más para ti? ¿Qué yo puedo hacer para seguir creciendo? ¿Qué yo necesito, mi Dios, para ser mejor funcional? Padre, siento que estoy perdiendo fuerzas. Porque el que da la fuerza se llama Cristo Jesús. Pues ¿a quién se las vamos a pedir?
no al doctor, no al de la farmacia, porque con una vitamina la fuerza espiritual no se fortalece. La fuerza espiritual viene de parte de Dios. Santo. Pero saber que debemos a nadie, que no debemos a nadie más que a Dios por nuestras acciones. Temer deshonrarlo con nuestras acciones, esto asegura que actuamos con rectitud, amor y bondad hacia el prójimo. Eso es cuando le damos la mano al caído. Eso es cuando le damos la mano al que necesita del poder de Cristo Jesús. Y ese es el problema, sierva. Los ponen en disciplina y se enchisman con el pastor. Se van de la iglesia, pero ellos no saben que ellos no se están disciplinando para el pastor. Ellos se están disciplinando para Cristo Jesús, pero se van para otra iglesia y se creen que nadie lo va a saber. Porque ese pastor, si sabe que usted está en otra iglesia, se lo tiene que decir al otro pastor. Se lo tiene que comunicar a la otra persona. Así es que trabaja el ministerio de Cristo Jesús. Pero temer y desobedecer y quitarle la rectitud a nuestro Dios, no vamos a llegar a nada. En Gálatas, santo mi Dios, capítulo 6, versículo del 7 al 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Escucharon? Y escuchen bien. Porque el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, maldad, envidia, hipocresía y desobediencia. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ay, santo mi Dios. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si no tenemos temor a Dios, no temeremos lo suficientemente, sería el pecado. Esa es la causa mayor que tiene todo ser humano. Cuando hemos sido perdonados por nuestros pecados, según a la justicia de Dios, todavía tenemos que cosechar los resultados de haber cometido el pecado. Para eso es la disciplina, para corregir ese error que cometimos, para no volverlo a hacer. Pero miren, vuelvo y repito, cuando hemos sido perdonados por nuestros pecados, según a la justicia de Dios, todavía tenemos que cosechar, tenemos que hacer otras cosas más, tenemos que dar fruto del error que hemos cometido, porque Dios nos perdonó. Pero los resultados de haber cometido pecado, porque es cierto que Dios está lleno de misericordia para nosotros, y que Jesús murió por nuestra salvación, para que nuestros pecados sean perdonados cuando nos arrepentimos de ellos. Entonces hay muchas personas que cometen el pecado y se quieren esconder de sus pecados. Pero tenemos un Dios que todo lo ve.
Tenemos un Dios que todo lo sabe. Y ciertamente necesitamos esto, ya que la santificación y la libertad del pecado son un proceso en el que estamos, cada uno de nosotros, estar expuestos. Pero usar eso como una excusa para el pecado mostraría una falta de temor piadosa. O ser piadoso, eso significa que no le tenemos miedo a Dios y seguimos haciendo lo mismo. Ay, santo. Pero una falta de amor por Dios, de hecho, esta es la razón por la cual tenemos y amamos a Dios. Y yo voy a terminar con el capítulo 130, versículos 3 y 4 de Salmos. Salmo 133, versículos 3 y 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Dice el versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que te libres del pecado, para que te cures del pecado. Porque cuando ponemos nuestras palabras y acciones en balanzas del temor divino, obtenemos sabiduría, porque vamos a aprender de esos pecados y esos errores que cometimos en el pasado. Comprensión y virtud, porque luego aprendemos y hacemos la voluntad de Dios. Y si no aprendemos de esos errores y de esos pecados y continuamos pecando en el mismo error, entonces el Señor Jesucristo pondrá su mano poderosa en cada uno de nosotros. Si volvemos al mismo pecado, si incurrimos en el mismo error. Pero para eso es la disciplina. Para que aprendamos, nos sentamos y hablemos con nosotros mismos. ¿Por qué yo pequé? ¿Por qué yo he pecado? Si Dios me dijo que no hiciera una cosa y yo lo hice. Y si el pastor me dijo, siéntate, escucha, aprende, para que aprendas de tus propios errores. Pero me voy para otro lugar, me voy para esconderme detrás de un muro y seguir haciendo las cosas por encima de Dios. Es que no dejan corregirse. No entiende la magnitud de lo que es el pecado. Hay muchos que le han perdido el temor y el miedo a Dios. Aunque a Dios no hay que tenerle miedo, pero sí temor. Porque Él es un Dios que es fuego consumidor. Pero hay muchos que no le tienen temor a Dios. Porque la falta de temor piadoso nos lleva a hacer nuestras propias voluntades y no hacer las voluntades de Dios. Ay, santo. Porque indiferencia hacia Dios nos vuelva tantos y nos conduce a ningún tipo de crecimiento espiritual. Si nosotros queremos crecer espiritualmente en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser obedientes. Y si nosotros hemos cometido pecado, Dios nos los perdona, pero no siga haciendo el mismo pecado, porque algún día Dios con su ira nos va a castigar. Y el que crea que Dios no castiga, Dios castiga. Le tumba a uno la espiritualidad. Ya no va a tener ni visión para con Dios. Este era el mensaje que les tenía en esta noche, esperando que aquellos
que aún no han tenido temor a Dios, comiencen a tenerle temor a Dios, porque ya pronto Cristo viene. Ya pronto Cristo viene por su iglesia y sí, tenemos que temer a la ira de Dios. Padre Dios celestial, te doy gracias por esta noche, Padre, y este mensaje que tú has puesto en mi mano, Padre celestial, y en mi boca, para llevarle al pueblo tuyo, Padre celestial, esperando, Padre Santo, que aprendamos de estas lecciones, Padre Santo, porque también me las aplico yo, este servidor, Padre, que aún conociendo los errores de la vida, pueda cometer algún pecado, Padre. Pero tú estás ahí para ayudarnos a cada uno de nosotros, porque tú perdonas nuestros pecados. Por eso tú, Señor Jesucristo, muriste en el madero para el perdón de nuestros pecados. Pero no lo vamos a coger a broma, porque tú eres grande en misericordia y grande para tu ira, Padre Celestial. Y no queremos caer en tu ira poderosa, mi Dios amado. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes, Padre. Si alguno, Padre Celestial, tiene un dolor, ha tenido una situación, necesita liberación, necesita oración, Padre Celestial, que lo ponga por ahí, luego yo lo pongo en la libreta y oraremos por ello, Padre, porque tú eres poderoso y grande es tu misericordia. Gracias, mi Dios, gracias, Jesucristo. Bendice a los que están pidiendo oración también, Padre, que están apuntados en la libreta, Padre Celestial. Padre, que tú contestes sus peticiones, Padre. Que pronto haya noticia, Padre, de que tú has hecho la obra en ellos, Padre Celestial, porque nosotros no hacemos las obras, Padre. Las obras vienen de parte tuya, Padre Celestial. Nosotros somos simplemente unos comunicadores contigo allá arriba en el cielo, de aquí de la tierra, Padre. Gracias te damos, mi Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos.